para yo poder hacer angulaciones, ¿ya? Digamos que a nivel de periodoncia nosotros los usamos mucho porque es mucho más cómodo. A veces incidir por la zona lingual o palatina es un poquito más complicado, entonces nos permite tener angulación. Otros vienen angulados rígidos, a mí personalmente me parece muy incómodo, prefiero este porque tú le puedes graduar como la angulación, porque eso va a depender un poco de tu ergonomía. Como se dice, a gusto del consumidor. El mejor instrumento es el que uno mejor sabe usar, el que se le acomoda a uno. Sin embargo, pues sí hay que tratar de usar los instrumentos correspondientes. Este es como el mango que ustedes más conocen, el básico, el que ustedes podrían usar en cirugía general o en cirugía oral cuando vean el curso. En perio nosotros nos preocupamos un poquito más por el punto de apoyo, la ergonomía, entonces estas podrían ser unas buenas opciones. Igual la presentación les queda ahí. Como les dije, la clasificación de las hojas de bisturí puede ir desde la 11 hasta la 25. Hay unas 11 que son rectas, que a veces se utilizan para hacer liberantes o relajantes, como se dicen en otros países. Estas son un poquito más petit, muchas son de uso oftalmológico o de microcirugía, que las usamos de pronto los periodoncistas ya para cosas mucho más avanzadas, como cirugía plástica periodontal, tunelizaciones, ese tipo de cosas. Pero digamos que son un poquito similares a las que se utilizan en oftalmología. Cuando nosotros hacemos gingivectomía y hacemos un verdadero alargamiento de corona, usamos otros, estos digamos que no los tienen que tener ustedes, pero periodoncista sí debería obviamente tenerlos, se los mostramos solamente por conocimiento. Existen unos bisturí, unos son los de Orban, ¿ya? Que son como puntuditos y tienen la forma de la papila y sirven para reseccionar el collarín, pero a nivel de la papila. Han visto que el doctor decía que la papila debería quedar intacta y que ahí debe ser a espesor parcial. Entonces, ese es un buen instrumento que les puede ayudar a afinar un poquito esa zona, porque justo tiene la forma de la papila, ¿ya? Y esta es una Crane Kaplan, que es como una cureta, parece un CK6, es como un garfiecito, digámoslo así, y les ayuda a retirar tejido de granulación. Cuando pasen a sexto, compren esa cureta, porque esa cureta les ayuda como a retirar tejido de granulación, a limpiar, en cirugía sirve mucho y es la que hasta les podría ayudar a retirar el collarín. En realidad aquí lo pueden hacer con cualquier cureta, pero esta sí es netamente de cirugía. Esa es una curetita que sí funciona muy bien. Este es otro bisturí que se llama Kirkland, ¿ya? Es un bisturí que tiene una forma como de un asa. Sirve mucho para remodelar el contorno en las gingivectomías y justo tiene como la curva del festón de la encía, entonces ayuda mucho también a dar una forma pues mucho más estética. Yo no lo utilizo tanto en interproximal me gusta más el de Orban, el que les acabo de mencionar. Para mí este es más como a nivel de zenith y de dar como la curva. Es un buen instrumento, lo malo es que pierde filo muy fácil y el filo lo tiene aquí y aquí. Entonces pues hay que saberlo afilar y se puede afilar con la piedra que ustedes tienen. Esta es otra información que es importante que la tengan. Yo la discuto mucho con los alumnos porque se confunden cuando compran el instrumental y cuando sacan el instrumental en cirugía. Miren, las tijeras pueden ser de Goldman Fox o las normales, pero las de Goldman Fox tienen un uso importante. Y es que si ven, las de Goldman Fox tienen la forma como de un conejito, como de las orejas de un conejito. Son como triangulares acá y rectas acá. Y esa es la diferencia. Significa que las de Goldman Fox sirven para tejido. Por favor, no las usen en sutura porque van a dañar la tijera, porque ella pierde el filo para tejido. Y si ya la empiezan a usar para sutura, forever and ever tendrán que usarla para eso y es para otra cosa. Y normalmente es una tijera costosa. Entonces, ya las otras, las que ustedes deben usar, miren que la forma es diferente. Si ven, es así, es triangular.
Incluso hay unas que son curvas o hay otras que tienen como una huellita, como una muequita, ¿sí? Como si hubieran mordido la tijera, que sirven también para sutura. Por favor, no usen tijeras grandes, las tijeras deben ser de este tamaño, ¿ya? Porque la manipulación de los tejidos a nivel oral es pequeña. No saquen, es que a mí me han sacado unas tijeras que yo les digo, pues, ¿ya? Entonces, hay que tener esas tijeras grandes, se utilizan como de material o para cortar bandiditas o para cortar otro tipo de cosas, ¿ya? Entonces, esos son parte de los materiales de síntesis que se utilizan en cirugía. Los instrumentos de exéresis son con los que nosotros levantamos un colgajo, entonces seguramente muchos tienen un periótomo, seguramente tienen legras un poquito más grandes, como esta, por ejemplo. No, esta no es una legra cualquiera, no, tú solo tienes pichar. Yo me traje esa porque esa me necesita para... Está bien. Bueno, hay unos periostótomos que utilizábamos mucho. Sí, pásame ese. Este lo utilizábamos mucho en el pregrado y como en los conceptos básicos de cirugía general. Digamos que para lo que vamos a hacer hoy cuenta, no hay problema, porque igual ustedes están aprendiendo a levantar colgajo y estamos en los finitos, digamos, de periodoncia. Pero, por ejemplo, en el posgrado, este instrumento no se deja utilizar. Usamos cosas más o instrumentos mucho más finitos, no finitos de duración, sino finitos de delicadeza, ¿ya? Entonces, para los que prestaron esta, quizás si no han comprado, es preferible, porque les va a servir de aquí a toda la carrera, que compren como más finitos, ¿no? En cuanto a diseño, ¿no? Entonces pueden comprar una P24G, que para mí es mi favorita, porque es aquí pequeñita para levantar, y aquí tiene esta palita, que por ejemplo ese procedimiento de levantar la papila con esa finura que Jonathan les ha explicado, dejar el periósteo, esta es una buena opción, ¿ya? O esta, en esta punta, esta es un poco peligrosa porque puede fenestrar, pero hay gente que la domina muy bien, por eso miren, yo tengo esta y tengo esta, y esta la tengo, o sea, no la uso mucho, la tengo ahí como de complemento, pero realmente no la utilizo tanto, pero como quieran quiero, es decir, nadie les podría observar esos instrumentos porque cualquiera de los dos funciona. Y ustedes van a tener las clases en cirugía o en periodoncia a nivel clínico, que el profesor A les va a decir, no, pásame mejor una P24G. Y el profesor B le dice, no, pásame una Buser, que es esta, ¿ya? Esta que tú tienes, a mí personalmente me encanta, porque es muy versátil, se llama Pritchard, es un tipo de periótomo, digámoslo así, es una legra, me gusta porque es un instrumento fuerte y que tiene buen punto de apoyo, y que es versátil porque hasta sirve para separar. Entonces, con esta zona, con esta parte activa, ustedes pueden levantar porque es Roma, digamos que podría simular esto, pero es muy fuerte, entonces si están en vestibular, quizás si es muy delgado el tejido pueden fenestrar, pero esta es buenísima para levantar en paladar, porque el paladar es muy grueso, es muy duro de mover, entonces con esta hacen palanca y hacen una mínima fuerza y funciona muy bien. Pero tiene esta palita, que en cirugía, en implantes, en terceras funciona muy bien. O sea, ustedes tienen el Minnesota, pero el Minnesota es muy brusco, es muy burdo. A veces su asistente está con el Minnesota y ustedes de repente se paran con el Pritchard y les funciona muy bien. Pero para el ejercicio que van a hacer hoy acá, funciona bien. La Pritchard es excelente. A mí me encanta ese instrumento y dentro de los paquetes yo lo tengo, porque a veces si tengo 2 o 3 cirugías en el día, como que paquete único, entonces yo tengo 3 Pritchard, 3 Buser, 3 no sé qué, 3 y así. Y están las curetas Moll, que la cureta Moll realmente es una cureta, un tipo de cureta, hagan de cuenta de la familia de las curetas de alvéolo, es de esa familia. Pero realmente lo mismo, es un instrumento muy versátil.
Los que somos de escuela brasilera somos de usar mucho mol, porque es un instrumento de doble parte activa. La otra partecita es así y la de arriba es así más redondita. Entonces ustedes pueden ver a Jonathan o a mí usando ese instrumento, pero puede ser que Dorita y Manuel no usen ese instrumento. Porque para nosotros la mol es un instrumento muy versátil y es de escuela brasilera. Realmente yo lo conocí aquí, no se usaba en Colombia, creo que no se usa en Colombia actualmente porque yo estuve, bueno, en la Autónoma no lo recuerdo, chicos, ustedes me dicen, pero en la Javeriana, por ejemplo, no conocían el instrumento, o sea, lo conocen, pero no lo usaban. Entonces, a veces depende un poco de las escuelas, pero en muchas escuelas no lo usan de legra, sino que lo usan como para recoger huesito, ¿no? Porque es como una cucharita. Entonces ustedes esterilizan el vasito de apen metálico o el que tengan para depositar el huesito y con esto es una cucharita y ustedes llevan al albero. Pero como ven esta puntita, es así como una cucharita, es un instrumento delicado o finito para poder levantar colgajos en zonas como muy estériles. Entonces también se los recomiendo. Y este, pues que ustedes ya lo conocen, que es en Colombia se llama cureta de Lucas, aquí se llama cureta de alvéolo, ¿ya? Entonces, pues tiene como doble connotación ahí, depende un poco de la nomenclatura, si es europea o si es americana. Perú es de nomenclatura europea, Colombia es de nomenclatura americana, entonces puede ser que tengan algunas variaciones. En Colombia, por ejemplo, los forceps son distintos, son de otra categorización. Y aquí los forceps son un poquito más de la onda europea, ¿no? Raigonero, los que ustedes ya conocen. Nosotros los enumeramos por números y tienen otra forma completamente diferente. Es como en lo único que nos diferenciamos. Cuando se hace recuperación de espacio, alargamiento de corona, hay un instrumento chévere que se llama Schuberman, que es como un cincel y ayuda como a cincelar un poquito ese hueso y a darle como una forma de silla de montar para que se pueda dar como bien esa categorización de esa formita de la sutura. Se los digo porque ustedes en clínica seguramente se los van a pedir o lo prestan en proveeduría con la firma del docente, pero como en clínica se ve tanto recuperación de espacio en endodoncia y demás, ese es un instrumento que con el tiempo les recomiendo que lo compren. Estos son cinceles un poco más grandes para retirar hueso, de pronto en zona retromolar o en zona, o cuando vamos a hacer autoinjertos, eso también en bloque, eso también funciona. Yo no los uso tanto, pero ahí los tengo. Pero digamos que los cirujanos son los que más los utilizan o los que hacen un poco más de injerto en bloque. Prefiero estos Fedi, Sebastián y Melissa. Estos FEDI se utilizan mucho en Perú para alargamiento de corona. ¿Se acuerdan que hablábamos de correr un poquito el hueso en el cenit a nivel como a nivel de ¿Ese es para adaptar huesos y sí, a mí me encanta porque como que corre como si fuera, como cuando uno se corre la cutícula. Es tan finito que tú, después de que tú haces la osteotomía, la osteoplastía en el alargamiento, le haces como que empujas el huesito y entonces da una forma más finita y corres también el beneficio de que como que no migre hacia, que no te ocupe más espacio, de que no se requiere esos pedi. A mí personalmente me gustan mucho. En el programa de UCMP, los alumnos no utilizan fresa en la recuperación de espacio ni en el alargamiento. Todo lo hacen con el FEDI. Bueno, sudan un poquito porque no siempre es fácil, y solamente se utiliza fresa cuando la zona es muy estrecha, cuando se hace estrictamente necesario. El resto podría ser manejo de cincel. Hay algunas escuelas brasileñas que también lo hacen. Y existen los periótomos como tal para hacer extracciones conservatorias. Es un tipo de elevador mucho más finito
que hace las extracciones un poquito más atraumáticas, ¿no? Donde se hacen como un poquito de movimientos de luxación mucho más como controlados, ¿no? Y existen los tunelizadores, que son todo este tipo de legras que yo les conté, pero en diminuto. Y esas las utilizamos mucho en cirugía plástica, las utiliza el doctor en sus cursos de cirugía plástica, las utilizamos mucho los periodoncistas. No se consiguen tan fácil, pero digamos que cumplen una muy buena función a Eso es nivel para meter estético. la membrana, ¿no? Eso es para poner la membrana. Para poner membrana, injerto de tejido, pero más que para ponerlas, para tunelizar, para entrar, mira acá, para entrar por sin levantar, en la imagen está muy buena, pero para levantar por debajito. Sí, a ver, Esos tunelizadores, esto es fuerte. esos tunelizadores son para levantar el colgajo, ¿ya? Pero sin la necesidad de hacer la incisión, las papilas ni la marca principal. ¿Ya? No se usa mucho para la parte que vamos a ver hoy día, se usa más para cirugías de recubrimiento radicular. Así es. Cuando la raíz esté expuesta, si ustedes quieren recubrir la raíz, hay dos técnicas, con colgajo y colgajo. O sea, mejor dicho, levantando colgajo, no levantando colgajo. En este caso, han hecho un corte, han entrado por el mismo margen y levantan. Así es. Improvisado. Es un tipo de instrumento para eso. Bueno, y vienen todo lo que son los instrumentos de síntesis. Entonces, pues ustedes pueden tener portaagujas, que es un instrumento un poco más rígido, ya puede ser curvito o no, y tiene como un canalcito aquí en la mitad. Lo utilizan mucho en cirugía oral. Los periodoncistas no utilizamos este tipo de pinza, es muy rígida para nosotros. Nosotros utilizamos más los castroviejos. Y se utilizan, ojo, porque yo veo a muchos usándolo así, está mal. Se debe usar como cuando uno coge los palitos del sushi, ¿no? Los palitos para comer sushi. Lo mismo este tipo de pincita, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta los agarres para poder manejar bien la instrumentación. Entonces nosotros para suturar pues usamos o un castroviejo o un portaagujas. Utilizamos una pizza Hudson o una Dietrich, ¿ya? Que ya les voy a mostrar, y obviamente el hilo de sutura. Entonces quería llegar aquí básicamente para afinar un poquito el concepto, porque ustedes van a suturar en un ratito y para que sepan un poco comprar el instrumental de cirugía y tengan un poquito de idea. Las Hudson son estas chiquitas que ustedes ven, las usan mucho en cirugía. Pero solo funcionan, a nosotros pues nos funcionan más estas que son planitas. Por favor no las compren con uñita, porque si las compran con uñita, esa uñita va a penetrar el tejido. Entonces en periodoncia se utilizan, pero planito. En caso de que no consigan la dieta, obviamente, bueno, hay una que se utiliza mucho en Colombia que se llama la Gerard. Es parecida a la Dietrich, pero es planita arriba. A mí me gusta mucho porque no tiene canal internamente, y entonces una persona que tenga como mucha fuerza en la prensión no va a fenestrar el tejido. Yo levanto colgajo con esta, más pues los decoladores y los bisturí. Y luego me cambio a la Dietrich para suturar, porque la Gerard, esta, tiene una capacidad de aprehensión mucho más estable y evita que nosotros fenestremos. El castroviejo puede ser de 20, puede ser de 15, ya depende pues como del manejo. Incluso esta puntita podría ser recta, podría ser curva, ya es cuestión de manejo. Y esto tiene esta pestañita aquí que es la que da prensa, ¿cierto? Y saca cuando ya nosotros vamos soltando, ¿no? Hay que saber manejarlos porque los podemos dañar, y entonces son los que se quedan pegados y ya después cuesta trabajo manipularlos, ¿no? También se llama de Bakay, por si algún día escuchan. En realidad, para mí usar castroviejo es como pasar de un celular análogo a uno inteligente, ¿no? O sea, ya después de que pasas ahí va a ser bien difícil que nosotros suturemos con esto. Cuando ustedes sacan esto en la clínica, que sudamos un poquito los periodoncistas, ¿no? Entonces, les ayudamos, les apoyamos, pero si ustedes me ven yendo por el castroviejo a la proveeduría,
no se estresen, es básicamente que ya uno se acostumbra al instrumento y ya para nosotros es un poquito muy rígido, no tiene mucha movilidad. Respecto a las suturas, pues obviamente hay hilos de suturas diferentes, de diferentes calibres, hay de multifilamentos, hay de monofilamentos. Normalmente los de monofilamentos son tipo nylon, ya, que es de una sola estructura. Los de multifilamentos, como el ácido poliglicólico, la seda negra, tienen muchos componentes que conforman la sutura. Obviamente unos son reabsorbibles, otros no. Y también va a depender un poco del tamaño de la aguja. Normalmente estos son los tamaños que nosotros manejamos en odontología. Podemos manejar 1/2, podemos manejar 3/8. Normalmente nosotros manejamos mucho 3/8 y también podemos manejar con borde cortante o no, ¿ya? En las suturas nosotros podemos manejar los reabsorbibles como el catgut, el ácido poliglicólico. En Colombia se utiliza mucho el catgut en cirugía. Aquí no se utiliza mucho, sino como en cirugía médica, digamos. No se ve mucho. En Colombia sí se usa bastante. Aquí usamos mucho polidicólico. También la polideoxanona a mí también me gusta mucho, pero acá es costosa, no siempre se consigue. Buena también. No reabsorbible. Pueden haber poliésteres, algodón, linos, sedas negras, acero, con lo que operan una cirugía a corazón abierto, por ejemplo, para cerrar el esternón, y el nylon, que es lo que nosotros más utilizamos, pero como dice Jonathan, a veces las marcas nacionales no son tan finas, se revienta la sutura, se sale de la agujita, entonces hay que tratar de tener buenas marcas que nos ayuden con el proceso metodológico, porque a veces una mala sutura te hace ocasionar muchos dolores de cabeza y a lo mejor no tener una buena técnica, ¿no? Entonces siempre hay que tener consideración de lo que nosotros utilizamos. Para el nivel de lo que ustedes están usando, podrían usar un poliglicólico de 4 ceros o de 3, básicamente para que vayan cogiendo ritmo. Y es bueno que utilicen un nylon de 5 ceros por ahora para arrancar. Pero por ejemplo en las cirugías plásticas nosotros usamos 7 ceros, 6 ceros, por eso usamos lupas y luces, en fin, ya son instrumentos muy finos a nivel de sutura. Por ejemplo, con este instrumento ustedes no podrían usar una 6 o 7 ceros, la fracturan inmediatamente porque este instrumento es muy rígido, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de pasar de colita, este es el ojito de donde viene el hilito metido, entonces el doctor lo que decía era no pasen por la punta, sino que pasen de colita. Yo siempre intento explicar de colita porque no se entiende fácil, ¿no? Entonces simplemente devuelven la aguja y entran de colita, ¿ya? Entran al revés, ¿ya? La otra semana hablamos un poquito más de hojas de bisturí, de sutura, que hablamos un poquito más de eso. Pero digamos que en términos generales lo que más usamos es 1,5 y 3/8, principalmente 3/8. Estas las utilizan más los médicos y estas las mamás. Utilizamos más esas. Normalmente tiene una punta y tiene una zona de donde se inicia el hilo. La presión del instrumento siempre es aquí, no aquí, porque con el instrumento pueden soltar el hilo, entonces es incorrecto, ¿ya? Y también, pásenme un paquetico, también esto viene, entonces, de 15 milímetros, es una aguja corta. Cuando utilizamos agujas cortas, cuando estamos haciendo algo muy petit, ¿no? Cirugía plástica, de repente en algunos alargamientos de corona muy pequeñitos, una frenectomía, por ejemplo. Pero a veces mientras cogen dominancia, utilicen de 20, porque pues la aguja es más larga, a veces en extracciones como que se nos pierde la aguja tan chiquita, y entonces es mejor que utilicen una de 20. Yo les aconsejo, acá dice en esta parte el tamaño, y si ven, todos miren su paquetico, hay
un triangulito, ¿ya? Que muestra si es de cono invertido o de cono normal. Entonces recuerden que nosotros utilizamos de cono invertido porque si colocamos esto recto podemos penetrar el tejido y se nos puede romper a la hora de que estamos tirando. Entonces si ven, el triangulito es como para abajo. Cuando ustedes compren sutura, ustedes miran, este es un nylon de tantos ceros, la aguja es larga porque es de 20, es una aguja grande, es cortante y de triángulo invertido. Ya eso lo deben tener en cuenta a la hora de comprar. Obviamente están los retractores, estos son los Minnesota que más utilizamos, estos los utilizan mucho en cirugía general. Estos los usamos mucho a veces en implantes también, pero bueno, pueden usar cualquiera de estos ya para trabajar. Los Bishop también los usan mucho. Y bueno, los suctores vienen de muchos tamaños. Yo les recomiendo que compren algo más, ni muy chiquito ni muy grande. Pero hoy en día con lo del COVID y demás ya se usan mucho los descartables, ¿no? Porque la verdad que lavar estos, si no tiene esta sonda, es terrible. Porque no es fácil desempacar toda la sangre que se introduce ahí, es antihigiénico, la asistente hace mala cara, eso huele rarito. Entonces, la verdad, en algún momento se compraron, pero ya están como de adorno. La verdad yo no las uso mucho, las uso cuando lo que a veces pasa, se nos quedó, no se pidió, en fin, porque esas cosas pasan a veces en el consultorio. Entonces pues toca usar lo que tenemos, ¿no? Pero, o si ustedes están en una posta y no consiguen, pues, ¿cierto? Pero la lavadita de esto es complicadita, así que siempre los que tienen sonda son los mejores, pero estos que solo tienen el huequito y que tienen que lavar y lavar en el grifo como 15 minutos hasta que salga toda la sangre es complicadito, ¿ya? Entonces eso para que tengan cuidado en la cirugía. Listo, estos eran como las cosas más generales de la parte como de cirugía.